México. Les damos la más cordial bienvenida al instituto y al inicio de este curso de la década de 1970. Hoy estamos iniciando y pues en las próximas semanas continuaremos con toda esta temática. Y el día de hoy iniciamos esta década de 1970 con la presencia de la doctora Blanca Torres. Voy a hacer una brevísima presentación de la doctora Torres para aquilatar su presencia aquí en el instituto. La doctora Blanca Torres es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Política Latinoamericana por la Universidad de Oxford. En la actualidad es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación se relacionan con el manejo de las aguas fronterizas México-Estados Unidos, periodo 1945-2011, la influencia de los actores transnacionales en la política interior y exterior de México y cooperación ambiental en América del Norte y política exterior de México en los años de 1970-1982. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: De la guerra al mundo bipolar, México y el mundo, historia de sus relaciones exteriores, que forma parte pues, de esta colección del Colegio de México y es el tomo 6. México en la Segunda Guerra Mundial, historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, es el volumen 19, también del Colegio de México, y ven su tercera reimpresión. Y finalmente, Hacia la Utopía Industrial, historia de la Revolución Mexicana, 1940-1952, también publicado por el Colegio de México. Y esta tarde, la doctora Blanca Torres examinará el contexto internacional de la década de 1970. Les recordamos que por un principio de orden, durante el transcurso de la conferencia de la doctora Torres, estaremos pasando para ofrecerles papeletas donde puedan formular sus preguntas o comentarios para nuestra invitada. Y ahora sí, sin más, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Torres y pues buenas tardes, disfrútenla. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Instituto por esta segunda invitación. O sea, me invitaron también a hablar sobre el contexto internacional en los años 50, que me permite tener la oportunidad de platicar con ustedes, de presentarles mi manera de ver estos decenios y tener la oportunidad de recibir a través de las preguntas de ustedes pues las inquietudes, las dudas, que no solo mi presentación, sino en general este decenio les presenta. Bueno, los 70 nos va a mostrar cambios muy importantes respecto a decenios anteriores. O sea, entre 1947 y 1970 podemos hablar pues de un periodo bastante agudo de la Guerra Fría, con momentos más conflictivos, como les digo, momentos más calientes y momentos más fríos, pero en general es un periodo de gran tensión internacional. En cambio, todo el decenio de los 70, curiosamente, no siempre los cortes históricos son así, se caracteriza por eso, por un periodo de distensión internacional, e inclusive se hablaba de que el mundo se orientaba hacia la multipolaridad, o sea que ya no iba a haber dos polos, dos grandes potencias, sino que habían surgido algunos países que empezaban a competir con ellos, ¿no? O sea, los internacionalistas nos gusta decir que en esos años hubo una diversificación del poder, se había dado en los 60 una diversificación del poder que antes estaba, como les digo, muy concentrado tanto en Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, vimos en esos años como los países vencidos, por ejemplo, y algunos de los países triunfadores, pero que habían quedado muy destruidos por la guerra, habían crecido mucho. Ese es el caso de Alemania, el caso de Japón, de los vencidos, que ya para los inicios de la década de los 70 ya ocupaban el segundo y tercer lugar en la economía internacional. O sea, hay un cambio muy importante. También ya en 1970 se hacían evidentes que en los dos bloques había fisuras, o sea que no había, diremos, un monopolio muy rígido sobre estos países. Las primeras manifestaciones de este tipo de intentos de estos problemas se había visto
con la Francia golista que decide salirse de la OTAN. No enteramente salirse de la OTAN, sino del mando militar de la OTAN. En 1966 esa es la decisión del general de Gaulle. No le gusta cómo funciona la OTAN, bueno, pues en la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, y entonces decide retirarse parcialmente, como él mismo lo dice. Entre los países socialistas también había ciertos problemas, se habían manifestado problemas en Checoslovaquia cuando invadió o tuvo que invadir la Unión Soviética a ese país por la situación que existía allí. Pero lo más importante hacia final de la década era que se empieza a ver claramente una diferencia entre China y la Unión Soviética, o sea, una diferencia que primero estaba a nivel político, ideológico, en expresiones de diferencia de este tipo, pero que llega en un momento dado, en 1969, a enfrentamientos no de gran alcance en sus fronteras, pero enfrentamientos militares. Inclusive había la duda de si en un momento dado la Unión Soviética atacaría las instalaciones atómicas chinas. O sea, ese conflicto sino-soviético es algo que también estaba demostrando que los bloques tenían fisuras y que había otros polos también de poder, ¿no? Ahora bien, una primera expresión, diremos, del inicio de la distensión internacional, o sea, de esta reducción de las tensiones que va a caracterizar los años 70, fue el inicio en noviembre de 1969 de las denominadas pláticas sobre la limitación de armas nucleares. O sea, era la primera vez que los dos países se sentaban para decir: tenemos que reducir esta carrera armamentista que había caracterizado, sobre todo en materia nuclear, que había caracterizado las 2 décadas anteriores. Ahí se firma un acuerdo que se llama SALT I, pláticas sobre la limitación de armas nucleares, que en realidad es un acuerdo, ¿verdad?, para disminuir a los sistemas de misiles antibalísticos. O sea, es un primer paso que ellos dan tratando de avanzar hacia un desarme, ¿no? O sea, esta distensión internacional de los años 70 fue también impulsada en gran medida por la denominada doctrina Nixon, ¿no? O sea, nosotros vemos a Nixon y nos lo recuerdan siempre como un personaje siniestro, y yo creo que era siniestro en muchos sentidos, pero él tenía como asesor a Henry Kissinger. Henry Kissinger fue primero su asesor para la seguridad nacional y después va a ser secretario de Estado, y él era un hombre que nosotros le llamamos realista, en el sentido de que pertenece a cierta escuela de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, esta doctrina de Nixon fue sugerida por Kissinger a Nixon un poco para tratar de resolver la oposición interna creciente que había a la guerra de Vietnam. O sea, la ciudadanía norteamericana, los jóvenes norteamericanos estaban totalmente opuestos a la guerra ya, y entonces, porque no solo se tenían que ir a la guerra, sino porque además el gasto militar que esa guerra implicaba producía muchos problemas económicos en los Estados Unidos. Tenían ya un déficit gubernamental muy alto, un déficit gubernamental que no solo era producto de esa guerra de Vietnam, sino también de esta carrera armamentista. Entonces, tanto tratar de disminuir el ritmo de la carrera armamentista, como tratar de salirse de Vietnam por razones, como les digo, tanto políticas como económicas, pues era una necesidad. Entonces, a partir de allí, y en Guam, en una isla que pertenece a los Estados Unidos y que está en el Pacífico, Nixon hace una declaración diciendo que en el futuro Estados Unidos apoyaría en la defensa a sus aliados y a sus amigos, pero no tomaría a cargo la defensa de las naciones del mundo libre. O sea, decía, cada país debe estar a cargo de su propia seguridad, y cuando se le solicite, Estados Unidos actuará como sombrilla nuclear. O sea, para aclarar esta posición se especificó
que la superpotencia estaría dispuesta a ofrecer apoyo económico y armas a sus aliados e inclusive apoyo técnico, pero no los apoyaría con tropas estadounidenses. O sea, esto estaba ya como mandando el mensaje: vamos a retirar las tropas de Vietnam. De hecho, se inicia ese retiro de Estados Unidos, para lo cual hicieron todo lo posible para que Vietnam del Norte se sentara en la mesa de las negociaciones, ¿no? Vietnam del Norte no quería hacerlo, entonces intensificaron bombardeos, etcétera, etcétera, sobre Vietnam del Norte, hasta que se sentó a la mesa de negociaciones que llevaron a los famosos Acuerdos de París. O sea, estos Acuerdos de París firmados entre los norteamericanos, bueno, Henry Kissinger lo firma, y lo firma un gran militar vietnamita. Pues ya se decide parar, parar la guerra, detener la guerra, y otra serie de condiciones, por ejemplo, de que Vietnam del Sur tenía que aceptar que el Vietcong se había apoderado de ciertos territorios y ya no exigirlos, también de que Estados Unidos tenía que quitar las minas en los puertos de Vietnam del Norte, etcétera. Otro acuerdo era que Vietnam del Sur tenía que celebrar elecciones, lo que no sucedió. Y bueno, Estados Unidos se retira, pero poco tiempo después Vietnam del Sur y Vietnam del Norte siguen en la guerra hasta que gana Vietnam del Norte, como ustedes saben, y se unifican los dos países, ¿no? Ahora bien, lo importante que es esta doctrina Nixon, que iba orientada básicamente, aparentemente hacia el cese de la guerra de Vietnam, pues se empieza a extender a otros países. O sea, decir, Estados Unidos los va a apoyar, pero no va a mandar tropas. O sea, eso va a ser algo importante, ¿no? Bueno, también esto era importante porque había conflictos en muchas partes. Por ejemplo, había el conflicto de Medio Oriente, que había vuelto a resurgir, o sea, la famosa guerra del Yom Kippur, en la cual Siria y Egipto tratan de rescatar algunos territorios que había ocupado Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí ya no sufren una derrota muy fuerte como habían sufrido en otras guerras con Israel, y Israel se da cuenta que tiene que ir también a la mesa de las negociaciones, ¿no? Entonces ahí se dan unos acuerdos, los acuerdos de Camp David o de Campo David, ¿verdad? En donde ya se trata de iniciar negociaciones de paz un poco más definitivas entre los dos países. Ya desde los años 70 vemos también la puesta en práctica de una política exterior sugerida también por Kissinger, cuya premisa central era que en las relaciones internacionales solo importaban las grandes potencias, los demás no contaban, las potencias, no las grandes, las grandes y potencias, los demás prácticamente no contaban, ¿no? Esta premisa, pues como les digo, era esperable en tanto que Kissinger era un ideólogo realista, y eso inmediatamente, esta posición de las potencias son las que cuentan, va a tener implicaciones o consecuencias importantes, que es el acercamiento de Estados Unidos a China, ¿no? O sea, China estaba en esos momentos creciendo económicamente de manera muy rápida y también creciendo su poderío militar. O sea, en 1964 se había explotado la primera bomba atómica china y tenía un ejército muy grande, ¿no? Tropas muy numerosas. Entonces ya muchos la veían como una potencia, ¿no? Entonces se sabe muy bien ahora de pláticas secretas que hubo entre Kissinger y Zhou Enlai en 1971, y que prepararon el terreno para que China pudiera entrar a las Naciones Unidas y ocupar el lugar que hasta ese momento había tenido lo que se llamaba la República China, o sea, lo que nosotros decimos ahora Taiwán, y que la ocupara pues el país más grande, más importante. Era muy distinto lo de los habitantes de la isla a los habitantes el número de habitantes de China, ¿no? Bueno,
va a poder entrar en 1971 China en Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad con todas las ventajas que tenía el Consejo, como era tener derecho de veto, ¿no? O sea, ya era en igualdad de circunstancias a los otros 4 miembros del Consejo, y la República China tiene que salir, que llamamos ahora Taiwán, tiene que salir de Naciones Unidas, ¿no? En 1972 vemos como Nixon, el presidente Nixon, va a Beijing y se inician unas pláticas, etcétera. En ese momento todavía no se logran establecer relaciones entre los dos países, porque China insiste desde ese momento una sola China. O sea, no hay 2 Chinas, hay una, ¿no? Y Estados Unidos no está muy dispuesto a aceptar eso. O sea, Estados Unidos insiste que no va a romper su alianza militar con Taiwán. Sin embargo, las negociaciones siguen, y en 1977 ya se establecen formalmente las relaciones entre los dos países, ¿no? En 1973, también dentro de esta política de considerar a las potencias como los actores internacionales de peso, se formó el Grupo de los 5. Primero fue el Grupo de los 5, que estaba integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, República Federal Alemana, Francia y Japón. Después se va a unir Italia y se va a unir Canadá, y es lo que ahora nosotros conocemos como el G7, ¿no? O sea, el G7, que es un grupo de países de los más poderosos económicamente del bloque occidental en aquel momento, que trataban un poco de juntos concertar posiciones en materia económica, y después ya van a ser otros temas. Al principio eran básicamente cómo enfrentar una situación que luego voy a mencionar, fue muy difícil en los años 70, ¿no? Como digo, primero se reunían nada más los primeros ministros, los secretarios de finanzas, los secretarios de economía, y después ya no, después ya se van a hacer reuniones en que incluyen muchas veces a los jefes de Estado, ¿no? Bueno, como les digo, primero era para concertar políticas económicas y para enfrentar una situación económica difícil que atravesaba el mundo, pero después ya van a incluir otros temas. Pues ahora de repente oímos del G7, ¿no? Todos nosotros. Bueno, ahora, esta premisa kissingeriana de que en las relaciones internacionales solo importan las potencias, planteaba desventajas y ventajas a los países en desarrollo, que ya en ese momento se les llamaba el tercer mundo, ¿no? O sea, unos decían, voy a tener mayores márgenes de acción, si ellos allá nada más pues, nos van a dejar un poco a nosotros solos, pues que bueno. Otros veían que eso también podría tener problemas serios, pero en fin, pero antes de hablar de las reacciones de estos países frente a este desdén hacia ellos de los países más poderosos, quiero referirme a la situación económica internacional. He hablado de la política estratégica, pero ahora voy a hablar de la situación económica. O sea, como les digo, Estados Unidos había enfrentado problemas muy fuertes de tipo económico, sobre todo un déficit tanto gubernamental como un déficit comercial, que estaba ya señalando que iba a terminar 2 decenios de crecimiento económico de la economía mundial. O sea, a partir de la guerra había habido un crecimiento muy importante de la economía, más o menos sostenido con recesiones muy breves, ¿no? No va a ser la situación a partir de ese momento, y se habla entonces que llega a su fin el sistema de Bretton Woods, o sea, el sistema que se había establecido para tratar de más o menos orientar la economía mundial a partir de 1944. También vamos a ver, o sea, porque todo esto de alguna manera va a tener impacto sobre América Latina y sobre México. O sea, todo esto que estoy mencionando va a tener este impacto. Hubo un impacto muy directo, porque Estados Unidos trata de defender su economía. Lo primero que hace es separar la paridad dólar-oro.
Antes el oro, vale, esa es una de las primeras medidas, pero ya algo que va a afectar mucho más directamente a México es que para tratar de resolver su déficit comercial, decide poner un 10% de gravamen adicional a las importaciones, o sea, la tasa, no el arancel normal, sino un 10% más a las importaciones de cualquier país. O sea, muchas veces eso lo vamos a ver en Estados Unidos, de que dice, mis aliados están abusando de mí. ¿No recuerdan algo que esté pasando ahorita? No, bueno, vamos a ver bastantes similitudes en ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, hay dos países que dicen, bueno, nosotros somos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, aunque no hubiéramos firmado tratados, Canadá y Estados Unidos. Ambos se acercan y dicen, bueno, esa tarifa del 10%, de ese arancel, no se aplica a mí, se aplica a todos, ¿no? Se aplica a todos. Bueno, aquí yo rescato algo que menciona mucho Robert Cohen y que lo debemos de tener muy presente siempre. O sea, Cohen, que es un internacionalista muy conocido, dice, cuando los elefantes se pelean, aplastan el pasto, ¿no? Entonces, no sé si consideran que nosotros somos el pasto, ¿verdad? Pero el hecho es de que se estaban peleando los elefantes y de hecho nos afectaban. ¿Y por qué subrayo esto? Porque tenemos los mexicanos mucho la tentación de creer que a veces Estados Unidos toma una medida para perjudicarnos, y a veces es que los elefantes se están peleando y de paso aplastan el pasto, ¿no? Entonces, eso sí, porque muchas veces nos pueden decir que eres el pasto de todos o que nosotros somos el pasto, como ustedes quieran. Me parece terrible esa frase, pero pues a veces es acertada, y que para nosotros es muy importante reconocer cuando nos están tratando de afectar directamente a nosotros, o es una medida general que nos afecta, ¿no? Porque las respuestas a ese tipo de situaciones pueden variar según el caso, ¿no? Ahora bien, para complicar la situación internacional, ¿verdad? A partir de 1973 comienzan a aumentar los precios del petróleo. O sea, los países que integraban la OPEP, o sea, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se había creado en 1960, pero nunca había podido acordar sus políticas para mantener precios altos del petróleo, tiene éxito. O sea, toman la decisión de reducir la oferta de tal manera que aumente los precios del petróleo. Bueno, entonces, con estos precios del petróleo y los otros problemas que estaba viendo, se da en los años, sobre todo en la primera parte de los años 70, un periodo de estancamiento con inflación. O sea, se llamaba stagflation, le llamaban, ¿no? O sea, que casi no se da, porque generalmente cuando hay un estancamiento de la economía, los precios no crecen. Pero curiosamente ahí se dieron ambas cosas, un estancamiento con inflación a nivel internacional, alentado precisamente, entre otras razones, por los altos precios del petróleo, ¿no? Ahora, esto va a tener consecuencias para países como los nuestros. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, los exportadores de petróleo pues tenían ingresos muy altos, ¿no? Los países árabes, etcétera, Venezuela, etcétera, pero no se llevaban ese dinero a sus países. Lo que hacían era depositar en los bancos, normalmente de los países desarrollados. Entonces había una gran liquidez internacional. O sea, ¿se recuerdan ustedes que se usó mucho en esos años la expresión de los petrodólares, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido va a afectar, por ejemplo, a países como a México? Yo no voy a entrar a ver México, eso van a ver los otros, pero esta existencia de petrodólares, esta gran liquidez internacional, hizo que muchos banqueros llegaran y nos ofrecieran créditos a intereses bajos, también a plazos cortos, pero intereses bajos. Entonces, México, que va a iniciar en esos años la producción de petróleo, pues empieza a pedir créditos, y no nada más México. Hay muchos países que optan por eso, ya sea porque quieren expandir su producción petrolera, o bien porque necesitan esos créditos para pagar el aumento de los precios de petróleo, ¿no? Entonces hay un endeudamiento creciente de muchos países en desarrollo, aprovechando esta gran liquidez internacional.
O sea, como se dicen aquí, venían a cortejar a los funcionarios mexicanos ofreciéndoles créditos, ¿no? Bueno, ahora sí voy a regresar a los países del tercer mundo entonces, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que ya vieron los que asistieron cuando alguien debe haber hablado del contexto internacional de los 60, o sea, del decenio anterior, que había crecido mucho el número de nuevos países. ¿Por qué había crecido mucho el número de países? Pues por la descolonización. O sea, los países antes colonias, pues de Gran Bretaña, Holanda, Francia, etcétera, empiezan a pedir su independencia, una independencia alentada por Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas alentaba la descolonización, ¿no? Esta descolonización había sido aceptada en muchos casos, en algunos no, o sea, no es general, pero en muchos casos había aceptado por las viejas, diremos, los viejos países coloniales, porque ya no se sentían en la capacidad. O sea, después de la guerra, todos ellos habían quedado en una situación económica muy difícil, que les había llevado años recuperarse, pero entonces aceptaban la descolonización. Hubo algunos casos en que no, diremos Argelia, etcétera, pero la mayoría de los casos ellos aceptaron la descolonización, ¿no? Ahora bien, Naciones Unidas, que había alentado esta descolonización, pues les ofrece algo que va a tener consecuencias positivas y negativas. O sea, que ingresan a Naciones Unidas y que se establece dentro de los principales órganos de Naciones Unidas, por ejemplo, no el Consejo de Seguridad, pero sí la Asamblea, bueno, pero indirectamente también diríamos el Consejo de Seguridad, un país, un voto. O sea, si en el Banco Mundial o en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional, los votos no son un país, un voto, ¿verdad? En la Asamblea de Naciones Unidas sí. O sea, no importaba el tamaño del país, ¿no? Entonces, de repente vemos que para San Francisco, ¿ustedes recuerdan más o menos cuántos asisten a San Francisco cuando se crean Naciones Unidas? ¿Una idea? Pues apenas un poco más de 50, ¿no? 51, ¿no? Ya en este momento ya son 192 los países. Y en los 70 eran, pues ya no recuerdo exactamente la cifra, pero deben haber estado como en 170. Entonces, eso les daba, ellos sentían tener un cierto peso ya dentro del mundo por el número, ¿no? Pero no solamente por el número, sino que empezaron a organizarse. O sea, ya desde los 50 con la conferencia de Bandung, vemos nosotros el surgimiento del movimiento de países no alineados, ¿no? O sea, países que dicen, bueno, nosotros no somos ni del primer mundo ni del segundo mundo. Primer mundo eran los países capitalistas desarrollados, segundo mundo los países socialistas. Nosotros vamos a ser el tercer mundo, ¿no? Un tercer mundo y que no va a estar necesariamente alineado. O sea, dentro de este tercer mundo hay un grupo de países muy movilizados en ese sentido. Indonesia, por ejemplo, es el caso de Ghana, es el caso de Egipto. O sea, algunos países grandes recién descolonizados, etcétera. La India es otro de los países que también está insistiendo en un movimiento de países no alineados, ¿no? Bueno, esta conferencia va a ser importante, o sea, esta organización del movimiento de países no alineados, pero también hay otro tipo de movimientos propiamente dentro de Naciones Unidas. O sea, muchos de los países en desarrollo que ya tenían una voz, un país, un voto, empezaron a decir, bueno, las condiciones de intercambio comercial entre los países desarrollados y los en desarrollo son muy injustas. Entonces, tenemos que llamar a una conferencia sobre comercio y sobre desarrollo, un poco con la exigencia de que los países fuertes nos tienen que ayudar
porque los países, sobre todo recién descolonizados, decían, ellos abusaron de nosotros, pues ahora tienen que pagar nuestro desarrollo. Era un poco la opinión que se tenía. Esa presión llevó precisamente en 1964 a la primera conferencia sobre comercio y desarrollo dentro de Naciones Unidas, a lo que ustedes han oído hablar mucho, la UNCTAD, ¿no? Bueno, esa fue la primera UNCTAD, o sea, la primera conferencia sobre Naciones Unidas, de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. Ahora, ¿cómo veían los países ricos, las potencias, este tipo de movimientos? Bueno, variaba mucho, en algunos países se les veía mejor, en otros países no se les veían. Claro que todos diríamos que preferían a los moderados dentro del movimiento de países no alineados, porque había algunos que no eran muy moderados, como eran Sukarno y Nkrumah, o sea, Sukarno de Indonesia, Nkrumah de Ghana, pero había otros que sí eran más moderados, como Tito de Yugoslavia y Nehru de la India, ¿no? Entonces decían, bueno, vamos a apoyar el movimiento de países no alineados, pero en su vertiente mucho más moderada que la de Sukarno o la de Nkrumah, ¿no? Ahora, en Estados Unidos lo que era muy, muy claro, sobre todo al principio, es que no querían a ningún país de América Latina dentro del movimiento de países no alineados, ¿no? Y la línea fue que cuando iba a ser la reunión, por ejemplo, de Bandung, el embajador brasileño, el embajador norteamericano en Brasil dijo, todos ustedes pertenecen al TIAR, ¿no? Entonces no son no alineados, o sea, pertenecen a un sistema de seguridad colectiva y no tienen por qué ir a una reunión de países no alineados. Y de hecho los países de América Latina no van, y solamente manda un observador Brasil, y un poco de reacción, de enojo del presidente Jânio Quadros, que dice, pues ahora sí voy, pero no se adhiere al movimiento de países no alineados. Después algunos países de América Latina irían entrando al movimiento de países no alineados, pero no en este momento, o sea, durante su surgimiento. ¿Por qué? Porque el país, diremos, tenía una agenda no solo económica, sino política. O sea, la política era, no nos vamos a unir a ninguno de los dos lados. En cambio, los países latinoamericanos sí van a participar mucho más activamente en la UNCTAD. O sea, la UNCTAD sí era del desarrollo, era una agenda, diremos, más acotada que la agenda del movimiento de países no alineados, y sobre todo más clara. Nosotros queremos otros términos de intercambio que no sean tan desfavorables para nosotros. Las materias primas están bajando de precio, los productos manufacturados están aumentando, los precios de los productos manufacturados, entonces esto es injusto, ¿no? Y los países recientemente descolonizados decían, nos tienen que apoyar para que nosotros nos desarrollemos, ¿no? Bueno, esto, claro que y también lo que vamos a ver aquí, quisiera mencionarlo, es como mayor unidad dentro de la UNCTAD, se forma, el movimiento, los países en desarrollo forman lo que ahora conocemos como Grupo de los 77, eran 77 en ese momento, ahora son más, pero era el G77, para concertar políticamente antes de presentar a sus posiciones en la UNCTAD, en donde también estaban los países desarrollados, ¿no? O sea, ahí actúan más los países de América Latina. En el movimiento de países no alineados, pues sigue con fuerza, sigue creciendo, pero también tienen problemas, o sea, tienen problemas por luchas dentro de ellos. Por ejemplo, nosotros vemos una guerra en 1964 entre China y la India. Vemos, por ejemplo, que Indonesia no acepta la independencia de Malasia tan fácilmente, ni la configuración de su territorio. Vemos también problemas en el liderazgo africano. Nkrumah, por una parte, quería ser el líder, por la otra parte quería ser Nyerere de Tanzania. Había problemas entre India y Pakistán, entonces sí avanzaban, pero tenían ese problema y tenían una posición, como les digo, mucho más común dentro de la UNCTAD, o sea, en lo que se refería específicamente a comercio y desarrollo. Ya precisamente en los años 70 se va a celebrar la segunda UNCTAD.
Esta segunda UNDA se va a celebrar en Chile, en el Chile de Allende, en donde el presidente mexicano, tampoco voy a entrar en eso, pero tengo que mencionarlo, ¿verdad?, propuso la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, o sea, hacer negociaciones con los países en desarrollo y luego con los desarrollados para lograr esta carta, que va a ser, diremos, como que la principal iniciativa del gobierno de Luis Echeverría, ¿no?, sacar esa Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Bueno, ¿qué buscaba esta carta? Bueno, buscaba, por una parte, era defender la soberanía de los países en desarrollo y la regulación de las relaciones internacionales sobre una base de mayor justicia y equidad. Eso era básicamente lo que se decía. Eso es lo que queremos, un mundo con reglas que estén basadas en mayor justicia y equidad, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, esta carta, bueno, ustedes saben, dura negociándose bastante tiempo y llega a firmarse, llega a aprobarse en la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin embargo, si nosotros vemos, por ejemplo, la votación en las Naciones Unidas, pues vemos que tenía pocas posibilidades de éxito, que ya en sí misma era declaración, no era un tratado, no era nada, era una declaración, pues de que la gran mayoría, o sea, la gran mayoría votó en favor, 170 y tantos votaron en favor, pero 10 países votaron en contra y otros se abstuvieron. Y si nosotros vemos quiénes se abstuvieron y quiénes votaron en contra, eran todos los países desarrollados. Creo que nada más Suecia era el único que votó en favor. Todos los demás votaron en contra, se abstuvieron. Entonces, pues era poca posibilidad de que esa declaración en algún momento se hiciera realidad. Sin embargo, ¿cuál éxito es el que obtiene? Que toma este tema del nuevo orden, de la necesidad de un nuevo orden internacional que al menos por algún tiempo siguió siendo algo importante en la agenda internacional, ¿no? Eso se mantiene vivo este tema en la agenda. Eso fue básicamente, debemos, la ganancia más importante que puede tener esta carta. Un orden que entonces ya se empezó a hablar que lo que se quería era un orden basado en la equidad, la igualdad soberana, el interés común y la cooperación entre países, a fin de disminuir las brechas, disminuir o eliminar, si fuera posible, las brechas entre los países desarrollados y los en desarrollo. Y también es importante que a partir de entonces ya se empieza a hablar menos diremos de que el mundo estaba dividido entre el este y el oeste, sino que se empezó a hablar de que el mundo estaba dividido entre un norte y un sur. O sea, les menciono esto porque cuando les hablen ya de la política exterior de México, verán que México se insertó en esa dinámica tratando de que se estableciera un diálogo norte y sur, que va a ser una de las iniciativas del presidente López Portillo ya, ¿no? También comenzó a germinar una idea de que la seguridad internacional no solo estaba basada en la fuerza militar o la seguridad en términos militares, sino que la seguridad también implicaba una mejor educación para todos, una mejor alimentación para todos, en general el desarrollo, salud para todos, o sea, para todos y no nada más concentrada en temas de seguridad, o sea, de seguridad en términos militares. Bueno, empieza a germinar esa idea que ya más tarde se impondría en la agenda internacional. Bueno, como yo les decía, el éxito más inmediato de estos países sí fue el aumento de los precios del petróleo, ¿no? Porque obviamente pasan de $3 más o menos a 30 y tantos dólares. Entonces, sí hay, o sea, se aumentan 10 veces los precios del petróleo, ¿no? Sin embargo, esto también va a tener ventajas y desventajas en términos del tercer mundo. Pues los países petroleros estaban muy contentos, ¿no? Pero los países no petroleros no tanto, ¿no? Entonces, allí nosotros empezamos a ver algo que ya va a ser muy claro en los 80,
O sea, en los 80 ya vamos a ver que no se puede hablar del tercer mundo. Unos empezaron a hablar, que ya en los 80, todavía en los 70 no, pero en los 70 ya se empezaba a ver esto, de que podíamos hablar de un tercero, cuarto y quinto mundo, ¿no? De que el tercer mundo no era tan homogéneo en términos de niveles de crecimiento económico y niveles de desarrollo, ¿no? Entonces, esto yo creo que es importante. Ahora, si volvemos la vista hacia América Latina, y recordamos que en el primer periodo Kissinger insistió mucho en que solo las potencias contaban. ¿En qué se reflejó esto? Bueno, se reflejó en una política que se le llamó de descuido benevolente, ¿no? O sea, no nos va a interesar América Latina, ¿para qué? De hecho, yo encontré en los archivos de Washington una minuta de conversación que cuando era Kissinger todavía asesor en seguridad nacional, que decía, a ver, demuéstrenme para qué nos importan los países latinoamericanos, ¿sí? O sea, no, era el descuido de los países. Sí, así, se las puedo enseñar, o sea, ¿para qué nos importan? Bueno, México, bueno, pues es el vecino, ni modo, pero no mucho, ¿no? Después ya se va a interesar porque hace muchos negocios en México, pero en aquel momento era su posición. ¿Para qué? Entonces se llama un periodo de descuido benevolente. Pero, ojo, ¿por qué era el descuido benevolente? Bueno, en primer lugar, porque no se veían grandes amenazas a la seguridad norteamericana. En muchísimos países de América Latina, ¿qué existían? Dictaduras militares, ¿no? Que no se iban a acercar mucho a la Unión Soviética ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, ese descuido benevolente no quería decir que pudiera haber nuevos países socialistas en América Latina, o sea, eso era muy claro. Y lo muy claro fue, nosotros ahora lo sabemos, en ese momento lo sospechábamos, de que algo tuvo que ver Estados Unidos en la caída del presidente Allende, ¿no? El primer presidente socialista que en América Latina llegaba vía elecciones. O sea, no era la vía revolucionaria, era vía elecciones, había llegado, ¿no? Y mucho tuvo que ver Estados Unidos. En aquel momento, como le digo, pensábamos que a lo mejor, pues ahora hay pruebas de que participó muy activamente. O sea, decía, bueno, mientras haya dictaduras militares que me garantizan que están del lado capitalista, no me importa mucho, ¿no? Bueno. Ahora, a Nixon, al presidente Nixon, le siguió después de su renuncia Gerald Ford, que mantuvo más o menos el vicepresidente ocupa la presidencia y mantiene más o menos la misma política porque mantiene como secretario de Estado a Henry Kissinger. Entonces era más o menos la misma política. Pero al terminar llega el presidente Carter. El presidente Carter, James Carter, era un demócrata, además muy imbuido de los valores norteamericanos, él insistía, y que rechazaba completamente esa política de poder de Kissinger. Decía, no, Estados Unidos tiene que volver a los valores norteamericanos. ¿Cómo es eso de ver muy bien a las dictaduras militares de América Latina? Pues no me gusta eso, violan mucho los derechos humanos. Entonces, es empujar la carta de en la agenda el tema de los derechos humanos. Es más, se introduce lo que venía a ser, ¿se acuerdan ustedes que había una certificación para las drogas en un momento dado? Acá era cómo se comportan esos países en materia de derechos humanos, y empieza a presionar a algunas de las dictaduras de América Latina a que muestren un poquito de mayor benevolencia, diríamos, respecto a los opositores, ¿no? También siguió, eso sí, con la política de desarme, o sea, en materia de armas nucleares, o sea, se acerca otra vez a la Unión Soviética, sigue las negociaciones y se llega a lo que llaman SALT II, o sea, estas pláticas para la limitación de armas nucleares, que va poniendo límites a la capacidad que debían de tener, los máximos que deberían de tener las dos superpotencias, ¿no? O sea, cuántos misiles puedes tener, etcétera. O sea, hay un avance en las negociaciones, ¿no? También, por ejemplo, fue muy importante que él tuvo un papel, yo diría casi definitorio en los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, ¿no? O sea,
es de nuevo en Camp David, donde se reúnen y firman un acuerdo de paz entre Egipto e Israel. O sea, de Egipto desde entonces, como ustedes ven, ha estado un poquito al margen de las posiciones que toman otros países árabes, ¿no? También desde su inicio, Carter recogió una idea que también venía de la época de Kissinger, de que no había que dividir, ver al tercer mundo en su totalidad, sino considerar que dentro del tercer mundo había algunos países que podían jugar el rol de potencias medias. O sea, ya no nada más sean los países grandes desarrollados, sino que haya potencias medias que intervengan en buscar la estabilidad internacional. Esa era una posición que había estado impulsando mucho Canadá. Potencias medias que era un poco distinto a la idea de potencia regional. Una potencia media podía no tener región, de hecho Canadá no tenía región, o México la tenía muy compartida con si decimos que su área era Centroamérica, la tenía muy compartida con los Estados Unidos, entonces, pero que podían jugar un papel de estabilizadores a nivel mundial. Como les digo, ustedes vean esto porque ahí es en donde encaja la política de López Portillo cuando ustedes vean. O sea, López Portillo, con base en los recursos petroleros, en que se le veía como un país que estaba creciendo, bueno, y que crecía a tasas del 8 o 10%, pues entonces se veía como una potencia media que podía contribuir a la estabilidad internacional, ¿no? Bueno, era la idea pues esta de países que podían jugar un papel más importante. O sea, ¿cómo se seleccionaban estas ideas estos países o potencias medias? Bueno, aquellos que eran como los veían a los países desarrollados, eran aquellos que tenían un papel en ciertas áreas eran importantes, o sea, que sí eran realmente potencias regionales, pero que contaban con energéticos, o que eran muy importantes en el comercio de materias primas, o que tenían un papel en las negociaciones norte y sur. O sea, estos eran los criterios. Para considerarse potencia media, sí es muy importante que el país tenga la voluntad de ejercer ese papel. O sea, no toda potencia, no todo país que diremos está en términos de recurso de poder a la mitad en la escala internacional, quiere jugar el papel de potencia media, ¿no? Necesitaba tener esa voluntad, porque para tratar de jugar el papel de potencia media, uno necesita invertir recursos, y no todos los países quieren jugar ese tipo de papel, ¿no? Ahora bien, el problema va a ser que Carter va a encontrar una situación muy complicada en algunas partes del mundo, y su respuesta, esta respuesta en que trataba de recoger los valores norteamericanos, etcétera, lo que él consideraba eran los valores norteamericanos y no la política del poder de Kissinger, va a llevar a que lo acusen de débil, y que en última instancia, hacia el final del sexenio, cambie sus diremos algunas de sus políticas. Por ejemplo, en el primer mes de 1979 él había llegado en 77, estaba a la mitad de su periodo, se dio el triunfo de la revolución iraní, o sea, o revolución islámica. En Irán llegan al poder esta revolución, diremos, musulmana, que lleva al exilio al Shah Reza Pahlavi. Ahí nosotros vamos a tener que ver algo, y va a tomar el poder el Ayatollah Khomeini. O sea, eso va a ser muy importante para el equilibrio de Medio Oriente. O sea, ustedes saben posiblemente, o lo van a ver cuando hablen de política exterior de México, que México recibe a Shah a instancias de Carter, que nos pide que aquí le demos acogida, se le da acogida, pero empiezan los mexicanos a ver que esto puede provocarles problemas, y en un momento dado el Shah va a curarse a Estados Unidos, está muy enfermo, va a Estados Unidos, y en ese momento el Khomeini insiste en que lo devuelvan a Irán para que pague por sus excesos, y que devuelvan el dinero
que él tiene en Estados Unidos. Estados Unidos dice que no, y entonces hay un asalto a la embajada norteamericana en Teherán y toman rehenes a los funcionarios que estaban allí, a sus familias, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es un problema porque primero trata de negociar Carter, no hay solución, hay un intento fallido de entrar militarmente, entonces es terrible, y eso le va a costar las elecciones a Carter, o sea, insistiendo mucho en los términos de la debilidad de Carter. Ahora, ¿por qué insisto eso? Bueno, es algo que pasa en Medio Oriente. Bueno, sí, México había asilado al Shah, pero eso facilita la llegada del presidente Reagan, o sea, que va a ser electo a finales de 1980 y que va a ser un cambio muy importante para no solo para México, es para el mundo completo, o sea, porque llega con él lo que se llamó la derecha conservadora, o sea, neoconservadora, una nueva derecha que se decía, una nueva derecha que ha estado entrando y saliendo en Estados Unidos, pues a partir de 1980, que es lo que ahorita, ¿quiénes son los que apoyan al presidente Trump? Pues son los más extremistas de esa nueva derecha, ¿no? Pero esta nueva derecha empieza a tener mucha fuerza en Estados Unidos a partir de ese momento. Por eso menciono los acontecimientos de ver cómo este presidente que se le dio débil, pues resulta que sucede esto, ¿no? Bueno, de hecho, los rehenes no van a ser liberados hasta después de las elecciones en que Carter perdió y dando las concesiones que los iraníes pedían, que era que ya el Shah se había muerto, entonces ya no podían devolverles al Shah, pero sí les devuelven el dinero que el Shah tiene en los Estados Unidos, y hay un compromiso de quitar sanciones que habían impuesto a Irán. Entonces eso todavía se ve como una diremos como resultado de la debilidad del presidente norteamericano, y entonces eso favorece mayor apoyo al cambio de política del nuevo presidente. O sea, esto que pasa allá lejísimos va a tener un efecto directo sobre nosotros, ¿no? Bueno, además, a partir de eso, ya en el último año de su gobierno, a partir de esos acontecimientos, Carter cambia y cambia en algún sentido la doctrina Nixon. Si la doctrina Nixon es nosotros vamos a apoyar a nuestros aliados con armas y con entrenamiento militar y ayuda económica, pero no vamos a mandar tropas, cambia con lo que se va a llamar la doctrina Carter, ¿no? O sea, ese presidente moralista, etcétera, tiene que lanzar una doctrina en la que dice que sí va a defender con armas, con apoyo económico y con tropas los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. O sea, lo especifica que es Medio Oriente, pero ya hay un cambio muy importante en esos términos. Bueno, voy a cerrar, yo ya me he extendido mucho para que podamos tener una sesión de preguntas. Voy a mencionar brevemente la política del presidente Carter hacia el continente americano, o sea, que es paralela a los acontecimientos del Medio Oriente y que va a ocupar una buena parte de su atención, ¿no? O sea, Carter estaba, como les digo, molesto por los abusos de los gobiernos de extracción militar, pero su atención se va a concentrar mucho en Centroamérica y en algunos acontecimientos que se dan allí. Una de las primeras medidas de acercamiento hacia América Latina es el avance en las negociaciones que se habían iniciado antes para la devolución del Canal de Panamá. O sea, Carter está dispuesto a esa devolución del canal a manos de Panamá, o sea, devolver la soberanía a Panamá. De hecho, se firma un acuerdo en 1979, en septiembre de 79, no se devuelve completamente el canal a Panamá, es el acuerdo Torrijos-Carter, pero sí se dice que va a haber un manejo conjunto y que para finales de 1999 va a haber una devolución total del canal a manos panameñas,
¿no? Bueno, este es un primer acercamiento y luego va a haber mayor interés en Centroamérica porque va a ser el triunfo de la revolución sandinista, ¿no? O sea, de hecho se dice mucho que Carter en un primer momento veía con simpatía la revolución sandinista, que era acorde con los valores que él tenía. O sea, Somoza era un dictador, bueno, Somoza hijo y Somoza padre y todo, pues son unos grandes violadores de los derechos humanos. Entonces él veía como positivo que llegara, no lo declaraba públicamente, pero se veía cierta simpatía hacia los sandinistas que llegan al poder. Pero conforme el gobierno sandinista se va inclinando hacia Cuba y hacia la Unión Soviética, obviamente esa posición va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, pero yo creo que de todas maneras hubiera cambiado porque estaban viendo que no nada más había movimientos guerrilleros, en el caso sandinista con éxito, que había llegado al poder, sino que había otros movimientos guerrilleros en América Central. Uno de estos movimientos muy fuerte era el salvadoreño. O sea, en El Salvador se creía que la guerrilla podía ganar, ¿no? Igual que en Nicaragua, pero también había en Guatemala, ¿no? También había en Guatemala una guerrilla un poco menos poderosa, ¿no? Entonces eso va a hacer que se empiece a endurecer la política hacia Nicaragua, pero y que ya con el presidente Reagan esto va a cambiar totalmente, ¿no? Va a cambiar totalmente y va a ser que un Reagan muy interesado en Centroamérica y un poco va a ser una de las áreas del reavivamiento de la Guerra Fría, ¿no? O sea, otra vez vuelve la Guerra Fría a América en Centroamérica, ¿no? Entonces, en este caso en Centroamérica y no en el Caribe, como en el caso de Cuba. Bueno, aquí lo dejo. Ustedes van a ver, es un panorama que aparentemente poco tiene que ver con México, pero va a tener que ver mucho con México cuando ustedes vean la política exterior del país, o sea, cómo México va a ir reaccionando a estos acontecimientos, ¿no? Desde el impulso de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Algo que sí les quiero decir, porque sí es uno de mis hallazgos en los archivos de Washington. O sea, si ustedes ven, gran parte de los archivos de ese decenio ya están en línea, ¿no? Pero los que están en línea no son todos los archivos, o sea, no son todos los papeles que hay en los archivos de Washington. Entonces yo he oído 2 o 3 gentes que dicen, bueno, es que México tomó ese papel de líder del tercer mundo porque Estados Unidos lo obligó o Estados Unidos le dijo que fuera. No fue así necesariamente. O sea, lo que yo encontré de esos años, y lo menciono porque, como les digo, yo fui hace poco, un par de años, estuve viendo los archivos y sí encontré ahí documentos en que no es que Nixon le haya dicho, a ver, fulanito de tal, conviértete en el líder del tercer mundo, sino que, como en el caso de la posición con Cuba en los 60, México les trata de dar a entender por qué está tomando ese papel, ¿no? O sea, y los convence. Al principio los convence, ya después van a estar bastante molestos, pero al principio los convencen porque dicen, bueno, ¿qué quieres? Que en América Latina el líder de los países sea Cuba o sea Allende, Chile, o quieres que sea México, ¿no? Entonces, no es que sí me entienden, o sea, hay una diferencia de matiz que yo, bueno, de una vez se las digo, todavía no lo he escrito, pero ya lo vi, y sí quiero suavizar, porque si no hay gentes que están diciendo eso, es que le dijo Kissinger o le dijo Nixon, no, sino que fueron a decirle, mire, estamos tomando esa posición por esto, y que le pareció razonable a los Estados Unidos. ¿Perdón? Exacto. Claro. O sea, estoy abierta a sus preguntas. Fue muy rápido, es un periodo, bueno, como todos los periodos del mundo son bastante complejos, ¿no? Pero sí quiero mencionarles cosas que van a tener que ver, no solo en la política exterior de México, sino algunos van a tener impacto en la política interna de México, ¿no? Muy importante, o sea, qué sé yo, ese acercamiento de los banqueros a que nosotros pidiéramos créditos, pues
va a tener un efecto muy importante, ¿no? O sea, hay todo este tipo, eso de que el mundo estuviera ávido de petróleo hace que México se decida a explotarlo rápidamente, porque recuerdan ustedes que en esos años hubo una gran discusión en México, unos decían no, hay que explotarlos lentamente. Y primera porque es una materia prima que se puede acabar, ¿no? O sea, es energético, se puede acabar, ¿no? Y en segundo lugar decían porque de esa manera nuestra industria puede empezar a producir los bienes para la industria petrolera y no tener que importarlos, o sea, no tener que traer. Recuerden un gasoducto que se hizo, bueno, todo se compró en el exterior a unos precios enormes y a la hora de la hora no se exportó petróleo a Estados Unidos. Pero lo que quiero decir, había una gran hambre de energéticos, ¿no? O sea, después los países desarrollados van a tomar una serie de medidas para sustituir eso o para buscar fuentes alternativas de energía. O regiones alternativas que les pudieran producir petróleo. O sea, todo esto va a tener un impacto sobre México, aunque ustedes ahorita no lo vean, todo esto va a tener. O sea, ¿cuál es el primer país latinoamericano que tiene relaciones con China? México, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, todo esto que está, claro que sigue al presidente Nixon, no crean que se lanza solo México, primero va Nixon y después establecemos relaciones, pero digo, todo esto va a tener un impacto directo o indirecto sobre la política exterior o la política interna de México. Bueno, pues entonces estoy lista para sus preguntas.